Cuando las apacibles lluvias de abril penetran en la sequedad de marzo y calan en las entrañas de la tierra, cuando las avecillas, impulsadas por la naturaleza, entonan sus armoniosos cánticos, ha llegado el momento tan anhelado por la gente para emprender peregrinaciones y visitar remotos países y célebres santuarios. Así comienza Geoffrey Chaucer sus famosos cuentos de Canterbury, una de las narraciones más conocidas del siglo XIV, que recoge los relatos que, para hacer más llevadero el camino, se contaban los peregrinos unos a otros. En aquella ocasión, se dirigían a visitar la tumba de Santo Tomás Becket, en Canterbury, pero el destino podía ser otro cualquiera, bien tan largo como Jerusalén, para hollar los santos lugares, bien tan importante como Roma, para postrarse ante el sepulcro de San Pedro, o tan lejano como Santiago de Compostela, en el confín de la tierra entonces conocida, en el Finis Terrae, donde la tradición afirmaba que descansaban los restos del apóstol. A lo largo del camino se debían visitar con devoción los sepulcros de santos y mártires para alcanzar toda suerte de gracias y beneficios espirituales, temporales y muy especialmente para sanar incurables enfermedades. El Liber Peregrinationis, escrito en el siglo XII y verdadera guía del peregrino medieval, decía que el sepulcro de San Martín de Tours resplandecía con frecuentes milagros, pues en vida había resucitado a 3 muertos y devuelto la salud a leprosos, energúmenos, erráticos, lunáticos y demoníacos. En la iglesia de San Leonardo de Limoges colgaban las esposas de hierro, argollas, cadenas, grilletes, cepos, lazos, cerrojos, yugos, yelmos, hoces y otros instrumentos de los cautivos que se habían librado por intercesión de aquel santo. De este modo, sepulcros y reliquias como la cabeza de San Juan Bautista en Angely, el cuchillo que se utilizó en la Última Cena en Orleans, o la túnica que la Virgen llevaba el día del nacimiento de Jesús, venerada en la Catedral de Chartres, movieron a numerosos grupos de creyentes hasta conformar una tupida red de caminos por los que discurrió no solo la fe, sino la cultura medieval toda. Las principales abadías en el medio rural y las catedrales de las ciudades más importantes tienen relación inmediata con estos caminos de peregrinación, que son a la vez las vías naturales de intercambio comercial y cultural sobre las que se asienta la modernidad del mundo románico y gótico respecto a la Europa anterior al año 1000. Pero no todo fue piadosa religiosidad, sino que la otra cara de la moneda de la Edad Media se tiñe de sangre con las distintas cruzadas contra el Islam en Tierra Santa y en la península ibérica, con las interminables guerras, como la llamada de los 100 años, y desde luego con los crueles e inacabables enfrentamientos civiles dentro de los mismos reinos cristianos, como la llamada Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. En definitiva, una sociedad feudal en guerra permanente, donde junto al monje, al abad y al obispo, se perfilan con energía las figuras del guerrero, el caballero y el rey, todos ellos sujetos al omnímodo poder espiritual del papado. Este, sin embargo, también fue causa de atroces guerras, como las que envolvieron el exilio de los papas en Aviñón y el subsiguiente cisma de Occidente, además de todas aquellas que tuvieron su raíz en determinadas herejías, como las de los valdenses, cátaros y albigenses, que dieron lugar a la creación de la figura del inquisidor apostólico. Como contrapunto,
Aquella fue también la Europa de las universidades, que vio sustituir las antiguas escuelas catedralicias por las nuevas instituciones universitarias como las de París, Bolonia, Oxford, Coimbra, Salamanca y Heidelberg, entre otras. Fue la Europa de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y de la Divina Comedia del Dante, de las lenguas romances, de los trovadores, de los viajes de Marco Polo, del renacimiento de las ciudades y de la formación de todo un arte medieval cuya fuerza y diversidad son reflejo fiel de una Europa pujante en proceso de formación. Pasado el siglo XIV, y conjurada la terrible peste negra, Europa se dispuso en la centuria siguiente a fijar las bases del mundo moderno con una serie de descubrimientos en todos los campos que harían cambiar el curso de la historia. Bastaría citar la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, que dilató el mundo del conocimiento, los descubrimientos geográficos llevados a cabo por españoles y portugueses que ampliaron el horizonte geográfico, y lo que representa en el orden estético la literatura y el arte italiano del siglo XV, en el que ya se reconoce un primer renacimiento. Dentro de la herencia medieval, la arquitectura ocupa un lugar de excepción, pues ella resume de modo muy explícito los dos grandes períodos de la cultura europea entre el año 1000 y el final del siglo XV, es decir, el mundo románico y el largo período gótico. Es conocido el asombro del monje Raúl Glaber acerca del nutrido grupo de iglesias que surgieron en Europa a partir de aquel año 1000, una vez vencidos los temores a los males apocalípticos que los más pesimistas habían profetizado. El nuevo milenio pudo contemplar así un amanecer arquitectónico teñido de optimismo que se tradujo en una actividad constructiva verdaderamente sorprendente y muy en especial en el ámbito religioso, dentro del que siempre destacará la personalidad de la arquitectura monástica como cuadro natural de la vida cenobítica de cada una de las grandes órdenes religiosas. El monasterio prefigura el paraíso celestial, decía Honorius Augusto Dunensis a comienzos del siglo XII. Pero no se puede perder de vista lo que la organización monástica significó también en el desarrollo material, económico y cultural de Europa. Por otra parte, el monasterio, en su reglada versión benedictina o cisterciense principalmente, representó para la arquitectura románica lo que la catedral para la arquitectura gótica, pues ambos modelos de edificios encarnaron tanto las novedades constructivas más importantes como la expresión espiritual y estética más aguda de su tiempo. La organización monástica sujeta a una regla, entre las que la de San Benito y sus sucesivas reformas sobresale por encima de todas, exigía una organización espacial propia, donde destacan la iglesia y las dependencias en torno al claustro, bien de comunidad como la sala capitular, el dormitorio y el refectorio, bien de servicios como la cocina o la cilla, además del locutorio y calefactorio, entre otras, señalando siempre una neta separación entre la zona de los padres y la de los hermanos o conversos. La orden benedictina conoció una profunda reforma en el siglo XI por los monjes de la abadía francesa de Cluny,
que en lo temporal y espiritual afectó a todas las fundaciones dependientes de aquella gran abadía madre, de tal modo que se habla de la Orden de Cluny y de la arquitectura cluniacense. De la misma manera, y a raíz de la reforma introducida por San Bernardo de Claraval a comienzos del siglo XII, se hablará de la Orden del Císter y de la arquitectura cisterciense, cuyos monjes vistieron hábitos blancos en clara oposición a los negros de Cluny. Los monasterios, de una y otra orden, buscaron siempre lugares alejados de las ciudades, en un terreno fértil y con abundante agua para el cultivo de sus tierras, llegando a generar en torno a ellos pequeños núcleos urbanos, como sucedió en el monasterio benedictino de Silos, de obediencia cluniacense. Santo Domingo fue abad del monasterio desde 1040 hasta su fallecimiento, haciendo de este caído cenobio un modelo ejemplar de lo que significa el monasterio benedictino, donde la iglesia, claustro y biblioteca constituirán uno de los apoyos más sólidos de la cultura medieval en Castilla, convirtiéndose al mismo tiempo en un centro de peregrinación, dada la ejemplar vida de su santo abad. La iglesia conoció sucesivas reformas y ampliaciones hasta su sustitución en el siglo XVIII por la actual, pero en cambio permaneció intacto su extraordinario claustro, en el que tanto la arquitectura como la escultura de sus capiteles y relieves interiores representan una de las cotas más altas a las que llegó la plástica románica. Los capiteles del claustro muestran una amplia representación vegetal, animal y de inspiración fantástica, en ocasiones tomada de los bestiarios, donde se mezcla lo natural con lo monstruoso y el mito clásico con el deseo moralizante medieval. Lo prodigioso de estas series es el modo de adaptar aquella difícil iconografía, cuyo simbolismo no siempre resulta fácil de desentrañar, a la superficie de los capiteles, demostrando sus anónimos autores una maestría que no tiene antecedentes en la escultura románica europea. Arpías, grifos, ciervos, leones y aves se ajustan a los capiteles con una naturalidad sorprendente, enredándose unas veces en tallos que paralizan a los animales, mientras en otras luchan entre sí, guardando todas las composiciones una rigurosa distribución axial de equilibrio clásico. Por este camino, el monasterio se convierte efectivamente en la mejor puerta de ingreso en la arquitectura de la Edad Media. Pero al mismo tiempo hay que contemplar otros factores que contribuyeron a dibujar aquel nuevo paisaje arquitectónico, como fueron las peregrinaciones. Estas y sus caminos representan el riego sanguíneo que dio vida a este verdadero renacimiento arquitectónico, que no solo impulsó la arquitectura religiosa, sino también la civil y militar. A través de los caminos de peregrinación, y muy especialmente del Camino de Santiago, se formó en Europa durante los siglos XI y XII un verdadero lenguaje arquitectónico original, que sin dejar de tener personalidad propia en su amplia geografía, se manifiesta como occidental y cristiano, creando un primer y verdadero estilo internacional por encima de reinos y fronteras. Se perfila incluso un modelo de iglesia, llamada de peregrinación por el modo de organizar el espacio en su interior, con una girola o nave que rodea el presbiterio, uniendo las naves laterales del templo para las procesiones y facilitar el acercamiento de los peregrinos a las santas reliquias y entierros, a la vez que se abre una galería o triforio a la nave central por encima de las propias naves laterales. Las grandes iglesias de San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Sainte-Foy de Conques, Saint-Sernin de Toulouse y finalmente la más hermosa de todas ellas,
Santiago de Compostela, obedecen a este original tipo. Todas ellas tienen en común no solo la disposición en planta, sino el empleo de fórmulas constructivas que definen bien este período a base de potentes muros y pilares para sostener pesadas bóvedas de cañón, cuyos empujes se contrarrestan exteriormente con unos estribos o contrafuertes. Este sistema constructivo conoció un cambio radical dentro del mismo siglo XII, cuando empezaron a construirse las primeras bóvedas nervadas que aligeraban el peso y costo de la construcción, haciendo a la arquitectura más sabia y refinada. Se podía construir con más seguridad, se podía alcanzar mayor altura, sus interiores eran más luminosos, es decir, toda una serie de ventajas tales que hizo posible que Francia, entre los siglos XII y XIII, levantara las catedrales de Laon, París, Chartres, Reims y Amiens, entre otras. Muy pronto, a estas siguieron las de Burgos, Toledo y León, en Castilla, mientras que se iniciaba la de Colonia y se construía la de Estrasburgo en tierras germánicas, o las de Lincoln y Salisbury en Inglaterra, y así un largo etcétera, hasta constituir la que se ha llamado Europa de las catedrales, que en un proceso imparable alcanzará el siglo XV con la mayor de las catedrales góticas construidas, como fue la de Sevilla. Pocas catedrales, como la de Notre Dame de París, en la isla de la Cité, resumen aquel esfuerzo constructivo, aquella inventiva, aquel sentido monumental de la arquitectura que se advierte en la propia fachada con dos potentes torres, triple portal, galería de reyes y rosetón, que constituyen los elementos formales más característicos de la fachada de la catedral gótica. Muy distintos son sus flancos, que dejan a la vista contrafuertes, arbotantes y pináculos, con mucho de compleja arboladura marinera, y que no son sino los elementos que permiten la limpieza interior de sus naves, cuyos empujes recogen todos estos elementos exteriores. La catedral fue el banco de pruebas de la construcción gótica, de tal manera que en un proceso de perfección todos sus elementos se fueron mejorando y simplificando, de modo que a las bóvedas sexpartitas sucedieron las cuatripartitas. Los pilares fueron cada vez más esbeltos, las naves ganaron altura, las fachadas se enriquecieron y en un proceso de transformación el gótico avanzó hasta finales del siglo XV en una línea de cierto barroquismo estructural y decorativo. Pero no solo fueron la catedral gótica o el monasterio los que se beneficiaron de estas técnicas constructivas, sino también la arquitectura civil, y muy especialmente los edificios más representativos de las pujantes ciudades flamencas a finales de la Edad Media, como los ayuntamientos y lonjas de Lovaina, Bruselas y Brujas, o los ayuntamientos de ciudades del sur, como el de Siena. A su vez, la arquitectura militar, por su propia naturaleza, no podía participar de la frágil delicadeza de la arquitectura religiosa, pero también se reconoce como obra gótica en muchos de sus elementos defensivos, y sobre todo en los edificios que defiende su recinto, como sucede en el de Carcassonne.
Cuando las apacibles lluvias de abril penetran en la sequedad de mármenos, erráticos, lunáticos y demoníacos. En la iglesia de San Leonardo de Limoges colgaban las esposas de hierro, argollas, cadenas, grilletes, cepos, lazos, cerrojos, yugos, yelmos, hoces y otros instrumentos de los cautivos que se habían librado por intercesión de aquel santo. De este modo, sepulcros en aquella ocasión se dirigían a visitar la tumba de Santo Tomás Becket en Canterbury, pero el destino podía ser otro cualquiera, bien tan largo como Jerusalén, para hollar los santos lugares, bien tan importante como Roma, para postrarse ante el sepulcro de San Pedro, o tan lejano como Santiago de Compostela, en el confín de la tierra entonces conocida, en el Finisterre, donde la tradición afirmaba que descansaban los restos del apóstol. A lo largo del camino se debían visitar con devoción los sepulcros de santos y mártires para alcanzar toda suerte de gracias y beneficios espirituales, temporales y muy especialmente para sanar incurables enfermedades. El Liber Peregrinationis, escrito en el siglo XII y verdadera guía del peregrino medieval, decía que el sepulcro de San Martín de Tours resplandecía con frecuentes milagros, pues en vida había resucitado a 3 muertos y devuelto la salud a leprosos en Ergudo y Calan en las entrañas de la tierra. Cuando las avecillas, impulsadas por la naturaleza, entonan sus armoniosos cánticos, ha llegado el momento tan anhelado por la gente para emprender peregrinaciones y visitar remotos países y célebres santuarios. Así comienza Geoffrey Chaucer sus famosos cuentos de Canterbury, una de las narraciones más conocidas del siglo XIV, que recoge los relatos que para hacer más llevadero el camino se contaban los peregrinos unos a otros.